Doctor Trinidad, hola. Buenas tardes, Jaime. Yo sé que tú lo esperas con ansia este momento siempre. La Nerviosito. música, la canción. ¿Tú sabes lo que hoy, por dónde vamos a tirar hoy? No eres Lo que consciente. estoy seguro es que me va a sorprender. No eres consciente. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Todavía sigo siendo el matador. En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez. Siéntelo ese rico, yo lo hago mejor. Yo te prometí petardeo y aquí tienes petardeo. Mami, Verdad te lo digo. Revélate contra el dolor con el Instituto contra el Dolor, Doctor Trinidad, a ritmo de cumbia uruguaya. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Lo de la lista lo tenemos que sacar. Tenemos que hacer una lista de Spotify. Creo que voy a dejar lo del dolor ya y vamos a dedicarnos a hacer una lista. Hombre, no, nos iría mucho, nos iría muy Ya bien. Uruguay. dile a tu novio que se porte bien, que no Hoy hablamos de, ojo, cuidado, la estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Vaya tela, doctor, con los nombres que me traes. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto qué es? ¿Estos son los cables? Yo sé que a ti te gustan mucho los cables, doctor, pero de esto hemos hablado mucho, ¿no? Sí, somos más electricistas ya que médicos, ¿no? Vamos a intentar aclarar un poquito, ¿no? Me había escuchado siempre hablar de la colocación del electrodo, del cable en la médula para tratar el dolor, que es como un marcapaso, y simplemente con corriente eléctrica, sin medicación, controlamos determinados dolores. El problema es que había determinados dolores que no conseguíamos controlar con este tipo de cable de estimulación que colocábamos en la médula. ¿Cuáles? ¿Qué tipo de dolores? Pues esos que eran muy localizados, neuropáticos, es decir, con calambre, hormigueo, que el roce ya me resulta insoportable, pero en zonas muy, muy localizadas, en el tórax, en la ingle, en el pie. Resultaba imposible con los cables estos históricamente el conseguir controlarlo. Y entonces salió un nuevo tipo de electrodo, de cable, que lo colocamos de forma muy selectiva justo en un nervio determinado, L4, L5, T8, muy, muy localizado en la salida del nervio para emitir la corriente directamente en la zona que va a inervar este nervio. Uh-huh. De modo que cambia por completo y resulta que en este ganglio se coloca el cuerpo de la neurona primera que va desde el pie hasta la médula, llevando la señal de dolor, y resulta muy, muy efectivo. Entonces cambia un poco el concepto, sigue siendo un cable en la zona de la columna, pero no en la médula, sino en el nervio. Bueno, ¿esto es una cirugía, sí o no? O sí, ¿no? Creo que sí, por lo que lo he entendido. ¿Y esto se hace en todas las unidades del dolor? Pues sí, es una cirugía. Y tenemos pues que primero una primera fase, colocamos el cable haciendo una pequeña incisión de unos 2 centímetros, siempre con anestesia local, y desde ahí pues abordamos el espacio epidural como a las embarazadas cuando colocamos un catéter y localizamos con rayos exactamente el ganglio y colocamos ahí el cable. Entonces, anestesia local, ambulatorio, pero sí, es una cirugía y se hace en quirófano. ¿Todos los centros? No. Este puede ser el tratamiento más específico que tenemos, más especializado que tenemos en las unidades del dolor, y se hace en unidades de dolor muy especializadas. Aquí en Cádiz nosotros lo hacemos, en España puede haber unos 6 centros que lo hagan habitualmente y nosotros pues tenemos mucha experiencia con este tipo de implantes que, como digo, tiene una serie de características que lo hace más complejo que los habituales. Bueno, y doctor, en este tipo de estimuladores sé que hay muchas veces que, bueno, esto es lo que he aprendido con usted, que se hacen pruebas con el cable por fuera. No sé si aquí hay que hacer lo mismo. Sí, cuando ya eso es un tema que está en debate, si tenemos que hacer esa fase de prueba, pero por regla general todavía las indicaciones son esas, que tenemos que colocar el cable, dejarlo por fuera a una pila y ver si funciona o no funciona. ¿Qué ocurre? Que este tipo de estimulador del ganglio de la raíz dorsal, incluso en quirófano podemos ver si va a ser útil o no. Hay una característica que es la alodinia, que es lo que me había escuchado, que simplemente el roce de la piel o el roce de la ropa con la zona que duele resulta insoportable. Pues tal y como conectamos en quirófano el aparato, inmediatamente el paciente nota que ya le desaparece esta alodinia, podemos tocarle el pie, por ejemplo, y no nota nada de dolor. Eso es una característica que nos dice que esto va a funcionar y va a ir bien, con lo cual en el propio quirófano ponemos el cable y ponemos la pila. Perfecto. Uh-huh. Doctor, ¿esto en qué se utiliza? ¿En qué patologías es donde más resultado da? Para ver si algún oyente que nos esté escuchando lo identifica con la suya.
Sí, pues Jaime, esas patologías que hemos dicho que no conseguíamos controlar, que era muy difícil, por ejemplo, la neuralgia posherpética, la culebrina, que coge el tórax normalmente, pues esa zona nosotros no la conseguíamos controlar antes, ahora se pone específicamente en el nervio que ha cogido el herpes y muy, muy bien. Síndrome de dolor regional complejo en el pie o en la mano, después de una fractura, de un esguince que se cronifica, y los oyentes que nos estén escuchando saben que esto es súper doloroso y el roce mismo resulta insoportable. Muy efectivo. Hernias inguinales operadas que han ido mal o cirugías de testículo, dan un dolor en la ingle que va estupendamente cogiendo la raíz L1. Dolores postmastectomía, aunque ahí tenemos también otra alternativa. Y rodillas. Por ejemplo, cirugías de rodillas, estas rodillas catastróficas después de una fractura o de múltiples cirugías que tiene, arrastra 4 o 5 cirugías de la rodilla y no va bien, colocando en L4, en L3 el cable, conseguimos un resultado extraordinario sobre la rodilla. Entonces, patologías que hasta ahora no podíamos controlar bien, y con este tipo de estimulador, pues siempre hablando de zonas muy localizadas, no zonas extensas. Si es la pierna entera, iremos a lo clásico. Esto es para zonas muy localizadas. Doctor, ¿qué complicaciones hay con este tratamiento? Sí tiene una serie de complicaciones, aparte de infección, hemorragia, que siempre hablamos los médicos cuando describimos una cirugía. Este tipo de electrodo tiene que ser muy finito porque si no irritaría el nervio. Y ahí pues vemos que ese ser finito puede ser útil, pero también corremos el riesgo de que se produce una tasa un poquito mayor de roturas del electrodo o de movimiento, de migración del electrodo después de un tiempo, después de unos años, y requiere una recolocación del electrodo. Entonces, por sus características, tiene estas complicaciones adicionales que hay que mencionar. Tenemos tiempo para una pregunta. David, que nos escribe desde Cádiz, que dice que hace 2 años tuvo una culebrina en el pecho, ay, pobrecito mío, que desde entonces pues no le deja vivir. Ha ido a especialistas, ha probado de todo tipo de cosas y de parches, pero dice que no pueden hacer nada más por él. ¿Qué puede hacer usted, doctor? Lo hemos mencionado antes en el listado de patologías que se puede tratar con el estimulador del ganglio de la raíz dorsal. Efectivamente, cuando los bloqueos, la medicación no funciona en la neuralgia postherpética, pues el estimulador del ganglio es una opción. No estamos hablando de un tratamiento que sea para todos los pacientes, estamos hablando para estos pacientes, como bien dice David, que se ha intentado de todo y no conseguimos controlarlo, pues la neuralgia postherpética es muy, muy útil y pues, se puede someter a este implante. Lo que pasa es que, como decíamos, se hace en muy pocos centros, por médicos muy especializados, y eso hace que a lo mejor no haya llegado a todos los, no ya pacientes, sino médicos también, esta opción de tratamiento, y una de nuestras funciones es difundir, y es lo que estamos haciendo hoy. Yo creo que es muy importante que se conozca este tipo de tratamientos. La verdad que sí, en idolortrinidad.com y en los centros que tienen en el HLA Santa Isabel, Hospital HLA Santa Isabel, en Sevilla, Hospital HLA en Los Naranjos, en Huelva, en el Centro Médico HLA La Salud Antiguo Céntrico Doctor Lobatón, que sé que habéis tenido mucha gente que se ha ido al centro en vez de aquí, al centro que está en la playa de Santa María, esto en Cádiz, y en Jerez, en el Hospital HLA Puerta del Sur y en la Clínica HLA Serman. Doctor, el próximo Rebélate contra el dolor, hay que pensar una canción de esas de las que diga la gente que me locotonazo de canciones. Yo lo dejo en tus manos, que lo haces estupendamente, Jaime. Doctor, un abrazo. Un abrazo, Jaime.